Principios básicos del universo en el que vivimos. Desde el día y la noche, hasta una canción, la vida de una persona o de una galaxia completa. Todo lo que empieza, termina. Y una vez que termina, se transforma. Y al igual que los planetas orbitan, las semillas buscan la luz o las aves migran, todo en el universo tiene una forma de orientarse, de responder al cambio y de encontrar estabilidad. Es un saber inscrito en la materia y en cada célula de los seres vivos. El instinto animal es un programa biológico que guía a cada especie para asegurar lo básico: alimento, refugio y reproducción. Los seres humanos compartimos este instinto, pero lo expandimos gracias a la conciencia. Llámalo divinidad, el cosmos, Dios, el universo, pero es que hay algo más grande que nosotros mismos que nos conecta con una brújula interior. Una brújula que nos permite reconocer situaciones y elegir qué hacer con nuestros impulsos. La intuición es ese puente que conecta el instinto animal con la conciencia del libre albedrío. Este saber interior es un tejido de información consciente e inconsciente que vamos acumulando a lo largo de nuestras vidas. La intuición a veces no da explicaciones inmediatas. Sin embargo, con el tiempo, suele confirmar que nos apunta hacia lo correcto, lo verdadero y lo honesto. Escuchar a la intuición fortalece el músculo de nuestra fuerza interior y de nuestro valor personal. Muchas veces, hacer lo correcto no coincide con lo que queremos en ese momento. El ego siempre trata de convencernos de hacerlo de cualquier manera. La salud de nuestra conciencia se determina con el equilibrio psicológico, emocional y espiritual de las acciones que vamos cultivando. Cuando vivimos con virtud, nada nos puede avergonzar. La claridad y autoconfianza que nacen del amor propio son la recompensa de una conciencia tranquila. Entre más tengas que esconder, menos vas a querer conectarte con tu saber interior. A ese no lo puedes engañar. El ego, en cambio, nos facilita las narrativas justificatorias que nos mantienen atrapados en bucles de insatisfacción. Cuando la verdad es más grande de lo que podemos enfrentar en ese momento, preferimos hacerla a un lado, ignorarla y reemplazarla por justificaciones que deberíamos de soltar. Nos aferramos a rutinas, a creencias, a autoengaños, a personas, a épocas, a bienes materiales, incluso rencores. Y es que los apegos necesitan de cierta toxicidad para poderse sostener. Muchas veces los conservamos porque, aún con las fantasías del ego, podemos intuir que al dejarlos caer, el derrumbe sería proporcional a la toxicidad de las justificaciones que sostienen. Siempre sabemos lo que hacemos, lo queramos ver o no. Y ceder ante los apegos es vivir en negación y darle la espalda al amor propio. Entre más apegos, menos autonomía. Soltar es la alquimia que nos permite transformar las fantasías del ego en realidades plenas. Es un acto de valor y de paciencia. Valor para enfrentar el derrumbe y paciencia para sanar. Cuando nuestro autoconcepto se alinea con nuestra ética y nuestras acciones, vamos sembrando una energía psíquica y emocional que con el tiempo nos conduce a un estado de flujo, tal cual descrito por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, una experiencia de equilibrio y de plenitud, donde la creatividad, la virtud y la vida se expanden en coherencia de nuestros actos. Soltar creencias limitantes, relaciones, trabajos, personas, entornos que no vibren con la verdad, nos permite ser guiados por la brújula ética de nuestra intuición y nos permite alinearnos con la frecuencia del amor propio. La frecuencia donde la vida fluye a nuestro favor.